de la clase. Ya estamos en modo grabación. Entonces vamos a entrar de lleno a hidatidosis pulmonar primero. Si detectan que hay algún problema de comunicación, de audio o de imagen, inmediatamente me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar primero es sobre hidatidosis pulmonar, que es una infección o una infestación de este parásito, el Echinococcus granulosus, hacia el ser humano. Esta es una parasitosis de tratamiento netamente quirúrgico. Entonces, empezamos siempre por la definición. Hidatidosis pulmonar es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por los éstodos del género Echinococcus. O sea, el parásito es el Echinococcus, en este caso granulosus, que es el más frecuente en todo el mundo y en nuestro país es el prevalente. Hay que diferenciar del término equinococosis, que es un término mucho más amplio que involucra esta definición como la infestación que se produce en los estadios adultos, o mejor dicho, en los estadios o en los hospederos intermediarios, en los hospederos definitivos. El término equinococosis implica la infestación del hospedero intermediario, que es el perro, y del intermediario, que es el ganado ovino, vacuno, porcino, con el hospedero definitivo, que es el perro. El ser humano no es un hospedero intermediario, es un hospedero casual. Aquí lo tenemos al Echinococcus granulosus, es el más frecuente en todo el mundo. También hay otras especies como el Echinococcus multilocularis, Oligarcus hipogelli, que aquí en el Perú no lo tenemos. Así que si ustedes se encuentran durante sus prácticas estudiantiles o cuando sean médicos alguno de estas otras especies, no tarden en publicarlo porque de repente pueden ganar un premio. No existe tal esto hasta ahora. Aquí tenemos la tenia Echinococcus, que es muy pequeñita, pero sí se puede ver a simple vista, mide de 3 a 7 milímetros de longitud. Esta tenia emite huevos que son muy pequeñitos, que miden más o menos 3 a 4 micras, de tal manera que es imperceptible para el ojo humano. Y dentro del huevo se encuentra el embrión hexacanto. Este embrión hexacanto, al ser ingerido por los hospederos intermediarios, se convierte en metacéstode, es decir, quiste hidatídico. Y cuando el hospedero definitivo, que es el perro, ingiere a los quistes hidatídicos, es decir, a los protoescoles que están dentro del quiste hidatídico, que son los elementos infestantes para los hospederos definitivos, estos se convierten en el intestino del perro en tenias. Entonces, este es el ciclo biológico del parásito. La tenia adulta tiene más o menos 3 a 4 proglótides. La última proglótide, que es la que ustedes ven aquí, es la proglótide grávida, que tiene más o menos la capacidad de colocar de 100 a 1500 huevos. Del intestino del perro, y esta se adhiere a la mucosa intestinal de este can a través del rostelum, que es una doble corona de ganchos. Si ustedes observan esta otra imagen, van a ver las tenias adultas en el intestino del perro. Se ven aquí en la superficie porque este intestino ha sido evertido de tal manera que la mucosa intestinal se ve hacia afuera. Para que ustedes vean que en un segmento pequeñito del intestino, vean ustedes decenas de tenias. Imagínense en una extensión mucho mayor del intestino cuántas tenias hay. En esta imagen de una imagen microscópica, ustedes ven la tenia cómo está adherida a través de su rostelum en las vellosidades intestinales. El huevo es un elemento infestante que le permite pasar desde el hospedero definitivo hacia el intermediario o el hospedero casual, que es el hombre, ya que este huevo sale con las heces del perro hacia el medio externo. Este tiene una doble capa de protección, como ustedes ven acá, pero la capa más externa es la llamada embróforo. Es una capa muy resistente a la desecación, a las grandes temperaturas, bajas temperaturas, a la excesiva humedad, etc.
y eso le da el carácter cosmopolita a este parásito en todo el mundo. Dentro se encuentra el embrión hexacanto, o otros le llaman oncósfera, que es el elemento infestante, es el parásito en sí. Aquí tenemos el ciclo biológico. Hemos puesto a un perro defecando y como representante de las decenas o cientos de tenias que pueda tener en su intestino, hemos puesto esta figura. El perro, como ustedes ven, al hacer su deposición, infesta el pasto y el agua de los campos, o como ustedes saben, el perro lame su pelambre, el ano y luego su pelambre, y el amo acaricia al perro, y esto es el mecanismo por el cual hay la infestación. En condiciones naturales, el perro al defecar y los quistes de este parásito, ocurre que el ganado ovino, porcino y vacuno comen estos vegetales donde ha defecado el perro, y ellos adquieren el quiste hidatídico comiéndose las decenas o cientos de huevos o tal vez miles de huevos que pueden haber en los pastos que ingieren. Entonces, el hospedero intermediario son este tipo de ganado en los cuales se produce el quiste hidatídico. Cuando estos animales son sacrificados, las vísceras son eliminadas, y generalmente hoy en día las vísceras se las dan a los perros, cosa que es un error, y se cumple el ciclo biológico. Como ustedes saben, ven aquí el huevo del parásito, también puede ser ingerido por el hombre, entonces el ser humano puede adquirir quistes hidatídicos en su economía. Estos quistes hidatídicos pueden ir hacia el hígado, que es el primer filtro, o pueden crecer en el pulmón, que es el segundo filtro natural. Si ustedes tienen alguna pregunta en el interín de la clase, no duden en comentarla o preguntarla en voz alta. Entonces, así tenemos las características del quiste hidatídico. El quiste hidatídico, como ustedes ven aquí, es un quiste hidatídico enterito que ha sido sacado de una víscera. Y como ustedes ven, el quiste hidatídico clásicamente tiene tres capas. La más externa, esta de aquí, la más gruesa, es la membrana adventicia. Esta capa no es propia del quiste, es una capa que es producida por el hospedero. Es una capa formada por los elementos infestantes, por los elementos inflamatorios, histiocitos, monocitos, macrófagos, etcétera, que se crea para evitar que el parásito vaya a diseminarse a través del pulmón. La segunda capa es la que ustedes ven acá, es la capa cuticular, que es una capa semipermeable, más o menos gruesa y un poco resistente al tacto. Evita que el líquido y todos los elementos se vayan al exterior, y más bien protege al parásito que está allí en su interior. La tercera capa es la membrana germinativa. Es una membrana celular, a diferencia de la membrana cuticular que ustedes ven en el corte histológico acá. Esta es la membrana cuticular, la que ustedes han visto de color blanco nacarada. Y la membrana germinativa es esta membrana muy delgadita que sí tiene células. La otra es anista, o sea, no tiene células. Esta membrana germinativa, a partir de ella, se generan los elementos infestantes para el parásito, es decir, los protoescoles, escoles, etc. Además, dentro de esta capa germinativa encontramos el líquido hidatídico, que característicamente es transparente, muchos de ellos le llaman cristal de roca, y tiene un sabor salado. Además, contiene, como hemos dicho, los protoescoles, contiene la arenilla hidatídica, y puede o no contener vesículas hijas. Generalmente en el parénquima pulmonar son quistes únicos y no hay vesículas hijas. Rara vez encontramos vesículas hijas en quistes hidatídicos pulmonares. Esto se da muy frecuentemente, más bien en el hígado. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo se contagia el ser humano? Ya sea que se tengan mascotas y que no se las desparasita, el ser humano puede acariciar a la mascota le lame
la cara, etcétera. Entonces, lo que ocurre es de que el ser humano, al no lavarse las manos y comer con las manos sucias, también está ingiriendo los elementos infestantes, los huevos del parásito, y es así como se infesta. En las zonas rurales donde la gente trabaja en el campo y no tiene pues un baño y trabaja en las chacras, la gente, como ustedes ven aquí, trabaja y no se lava las manos. Entonces allí tienen los huevos que son microscópicos y si ingiere sus alimentos o toma agua que no es potable, también puede infestarse. De tal manera que los huevos ingresan al sistema digestivo y por los jugos gástricos e intestinales este huevo eclosiona y el embrión hexacanto o oncósfera sale hacia la luz intestinal del ser humano y por movimientos de reptación invade o ingresa al sistema porta, sistema venoso porta. A través del sistema venoso porta va hacia el hígado, ¿no? Los protoescólex van hacia el hígado o van hacia el pulmón, que es el segundo filtro. Entonces, esta es la forma como el ser humano adquiere este quiste diatídico, esta parasitosis. Estos protoescoles que ustedes han visto aquí pueden ir hacia otros órganos si es que el ser humano tiene algunos shunts y que da la casualidad que estos protoescoles encuentran esos shunts de derecha a izquierda y pueden invadir órganos que son como por ejemplo el cerebro, el riñón, músculo, etc. Incluso puede llegar hacia zonas de la piel, siempre y cuando haya un shunt de derecha a izquierda. Una vez que llega el elemento infestante hacia el pulmón, dado que estamos en una clase de cirugía de tórax, se empieza ese elemento infestante que es el protoescólex a convertirse en un quiste diatídico tal como ustedes observan aquí. Ese quiste diatídico a medida que va pasando el tiempo va a ir creciendo y el ser humano no se da cuenta, las personas, los pacientes no se dan cuenta que tienen quiste diatídico, pues porque como ustedes se acuerdan, el pulmón no tiene receptores para el dolor y el quiste sigue creciendo inadvertidamente y alcanza grandes diámetros a más velocidad que los quistes que están en el hígado, porque el parénquima pulmonar es muy blando y permite el crecimiento rápido, de tal manera que los valores que en algunos libros ustedes han encontrado que el crecimiento es de 1 a 2 centímetros por año, eso no es válido para el parénquima pulmonar, más sí para el parénquima hepático. En este punto, ¿cómo es que podríamos, es una etapa subclínica, por supuesto, cómo es que podríamos diagnosticar a un paciente que tiene quiste diatídico en esta etapa, que está creciendo y no se da cuenta, está asintomático, con una radiografía de tórax? Y eso es así. La gente se toma radiografías de tórax a veces para hacerse un examen para un certificado médico para ingreso a la universidad, a un trabajo, para tomar, para adquirir una licencia para conducir, etcétera. Y en forma casual es que en la radiografía sale un quiste diatídico y las personas nunca se enteró si no es más que por la radiografía de tórax. Entonces, si el paciente o la persona no se ha dado cuenta que tiene un quiste diatídico, este puede seguir creciendo. Y al crecer, como ustedes observan, aquí este quiste diatídico va a presionar las paredes, va a comprimir las paredes de los bronquios y ejerce un efecto de isquemia de las paredes de los bronquios y va a producir orificios en la pared de los bronquios. Pero no va a haber una comunicación real todavía entre la luz bronquial y el quiste mismo porque está indemne la membrana cuticular. Hasta ahí el paciente no se ha dado cuenta que tiene enfermedad probablemente. Hasta que se produce un fenómeno de muchas veces de maniobras de valsalva, sobreesfuerzos que hacen las personas en el trabajo, etc. De tal manera que el aire puede ingresar a través de los bronquios
¿no? Y a través de estos orificios el aire puede disecar entre la membrana adventicia y la membrana cuticular y se produce un doble arco en la radiografía de tórax. Si ustedes observan aquí en esta radiografía, aquí está la membrana adventicia, hay una zona radiolúcida y abajo está la membrana cuticular. Entonces, este signo del doble arco, que es poco visto, pero es un signo que nos hace dar cuenta que hay un quiste datídico a punto de romperse. Entonces, cuando existe una presión mayor del tórax por un fenómeno de Valsalva, sobreesfuerzos o golpes, el quiste datídico, la membrana cuticular, puede romperse y es así como el líquido hidatídico sale a través de la vía respiratoria como vómica. Entonces, la vómica se caracteriza por la expectoración de un líquido hidatídico de sabor salado, de aspecto como el agua corriente, es decir, transparente, cristalina, y con presencia o no de membranas. Y así como salió el líquido hidatídico a través de los orificios bronquiales previamente establecidos, el aire puede ingresar a través también de estos orificios bronquiales, de tal manera que dentro del lecho quístico se forma una doble interfaz, aire-líquido, con la membrana cuticular sobrenadando. Si nosotros le tomamos a este paciente que ya tiene sintomatología de tos, expectoración, vómica, etcétera, le tomamos una radiografía, vamos a ver esta radiografía aquí a nuestra mano derecha con el signo del camalote. Aquí tenemos todo el borde del quiste hidatídico, aquí aire y aquí líquido. Pero esta interfaz no es una línea recta, es una zona, una línea ondulante que se le llama el signo del camalote. ¿Por qué? Porque esa es la membrana cuticular que está sobrenadando sobre el líquido hidatídico allí presente. Entonces, la complicación más frecuente de los quistes hidatídicos en las personas, motivo por el cual hacen que estas personas vayan rápido a la consulta, ¿no? O a los hospitales. Existe otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, cuando los quistes hidatídicos crecen en la periferia del pulmón, cerca a la pleura parietal. Estos quistes en su crecimiento van dando alguna sintomatología de dolor, ¿no? Un dolor no muy bien localizado porque están cerca a la pleura. Acuérdense que la pleura, al ser inflamada, produce dolor, es la única que tiene receptores para el dolor y no el pulmón. En su crecimiento, este quiste atídico va creciendo y puede romperse, pero se rompe hacia la cavidad pleural. De tal manera que el líquido atídico cae hacia la cavidad pleural y la membrana hidatídica también puede caer. Y acuérdense que como se formaron orificios a nivel bronquial, el aire que se encuentra en todo el árbol bronquial puede ingresar hacia allí, hacia el lecho quístico y del lecho quístico hacia la cavidad pleural y se forma un hidroneumotórax espontáneo. Si este hidroneumotórax espontáneo es mayúsculo, va creciendo, entonces va a haber colapso pulmonar tal como ustedes ven. Y si sigue entrando más aire del que debe entrar, entonces el pulmón se puede colapsar totalmente y producir un hidroneumotórax espontáneo muy grave con la producción de una disnea importante. Incluso estos pacientes entran en insuficiencia respiratoria y pueden morir porque bruscamente el pulmón se ha colapsado. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es en emergencia mediante la colocación de un dren pleural. Y dependiendo si hay una fuga aérea muy grande, puede entrar de emergencia a sala de operación. La epidemiología. ¿Dónde está el Echinococcus granulosus? Si ustedes observan la leyenda, en rojo están las zonas donde hay áreas más endémicas, ¿no? En rojo se encuentran todas las zonas endémicas. Vean en todo el orbe, en África, en Europa Oriental, en el Asia, etcétera. Hay zonas muy endémicas y si ustedes observan esta gama de colores nos dirá el grado de endemicidad de cada país. En nuestra región, el Perú presenta hidatidosis pulmonar especialmente en la Sierra Sur,
¿no? Hay hidatidosis en el norte de Chile, en Argentina y Uruguay. Si hablamos de nuestra región y comparamos el Perú con estos otros países, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, podemos observar que la incidencia, esta es la curva de incidencia de hidatidosis en el Perú, versus lo que ocurre en la Argentina, versus lo que ocurre en Chile y en Brasil. Entonces, nosotros tenemos una incidencia muy alta de dosis porque habían programas contra la hidatidosis hace muchos años, pero por la depresión económica de los años 80 y 90, estos programas se desactivaron y permitió que los índices de hidatidosis crezcan enormemente. De tal manera que nosotros en mi hospital, por ejemplo, casi el 40 o 50% de nuestras cirugías torácicas eh, se, se refieren a las cirugías de quiste hidatídico. Hoy en día nuevamente se ha reactivado este sistema de prevención de hidatidosis, pero como todavía está empezando a funcionar, no hay todavía ninguna disminución de ello. Basta con que enseñemos a la gente a lavarse las manos después de trabajar o hacer alguna actividad y luego comer nuestros alimentos con las manos limpias, es suficiente como para evitar esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta que no solamente lavarnos las manos, si tenemos mascotas hay que desparasitarlas. Aquí tenemos una imagen del Echinococcus multilocularis en 3 dimensiones que no existe en nuestro país o por lo menos no se ha demostrado, de tal manera que se lo traigo como cultura general. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener esta enfermedad? Por ejemplo, si las personas viven en zonas rurales donde se conoce que hay alta prevalencia o incidencia de hidatidosis, es un gran factor de riesgo. Como ustedes ven aquí, aquí tenemos una persona que está sacrificando un animal para seguramente su consumo diario o para la venta. Y vemos alrededor perros que están esperando que esta persona le dé sus vísceras. Y algunas veces estas personas saben que reconocen en las vísceras los quistes hidatídicos y les llaman como bolsitas de agua. Entonces ellos saben de que esas bolsitas de agua no sirven para el consumo humano, pero esas bolsitas de agua, que son los quistes ciáticos, se los dan a los perros, sin saber que no debieran hacerlo, sino tendrían que incinerar esas vísceras. El otro factor de riesgo son inapropiados hábitos higiénicos, es decir, la gente puede tener sus mascotas, acariciarlas, pero hay que lavarse las manos, como vuelvo a repetir, para ingerir los alimentos. Factores hereditarios también es un factor de riesgo adicional porque así como nosotros nacemos con cierta inmunidad para algunas enfermedades, también nacemos con cierta predisposición a ciertas otras enfermedades. Entonces, hay gente que nace con predisposición a estos parásitos y es por ello de que el sistema inmunológico de estas personas no se defiende muy bien ante la presencia o ante la ingesta de los huevos de este parásito. De tal manera que eso podría explicar, y también depende de la carga parasitaria que uno ha ingerido, eso podría explicar por qué las personas que tienen un quiste atídico eh, son diferentes a las personas en su mecanismo de infestación a las personas que tienen decenas de quistes hidatídicos en sus pulmones. Nosotros podríamos decir acaso que aquella persona que tiene un quiste hidatídico en su pulmón se ha comido un solo huevito del parásito y aquella que tiene 30, 40, 50, 60, 80 quistes hidatídicos en sus pulmones se ha comido esa cantidad de huevitos del parásito. No, no es así. Las personas generalmente al infestar comen decenas o cientos de huevos, de tal manera que el sistema inmunológico es el que limita la infestación. Y las personas que están predispuestas a esta enfermedad van a hacer de que tengan o se desarrollen en ellas grandes cantidades de quistes hidatídicos. El cuadro clínico. Es importante para el diagnóstico establecer o preguntar sobre los antecedentes de los pacientes. Los antecedentes son muy importantes porque constituyen uno de los pilares del diagnóstico de esta enfermedad.
Por ejemplo, ¿qué antecedentes debemos preguntar? Si crían perros, si viven en zonas donde se cría ganado vacuno, ovino o porcino, o si viven en zonas endémicas de hidatidosis. En nuestro país ya sabemos la Sierra Central y la Sierra Sur. Eh, el otro aspecto importante en el cuadro clínico es la sintomatología. Cuando son quistes ciatídicos no complicados, donde no hay ninguna sintomatología, los pacientes pueden estar asintomáticos y solamente se puede hacer diagnóstico si es que se toman una radiografía y en forma de hallazgo encontraron un quiste ciatídico en los pulmones. Esto, como hemos mencionado, ocurre generalmente en quistes no complicados. Cuando estos quistes se rompen, se vomitan, es decir, el líquido ciatídico sale hacia afuera y se produce un cuadro muy característico que es de inicio brusco, que produce una vómica hidatídica, es decir, la expectoración de líquido de sabor salado, de aspecto cristalino, precedida de una tos exigente. Habrá disnea, que puede ser transitoria o no, dependiendo del líquido hidatídico que han expectorado y se han broncoaspirado. Si nosotros tenemos en un paciente un quiste hidatídico gigantesco que ocupa todo un hemitórax o la mitad de hemitórax y se rompe, entonces esa persona puede broncoaspirarse y puede ahogarse con el líquido hidatídico. Al romperse el quiste hidatídico libera antígenos y eso puede producir anafilaxia, incluso la muerte. Felizmente esto es poco frecuente en pulmones y es un poco más frecuente en quistes hidatídicos hepáticos u abdominales. Una vez que el quiste hidatídico se rompe, es decir, se ha complicado, el paciente que estaba inicialmente teniendo una tos se vuelve un poco más tolerable la tos, pero la tos persiste durante mucho tiempo y la expectoración cambia de aspecto y se vuelve mucopurulenta y después de 2 semanas francamente purulenta. En algunos pocos casos que es infrecuente puede producirse hemoptisis de poca cuantía. Es raro encontrar hemoptisis de gran cuantía en estos casos. Algunas veces, como hemos mencionado en la fisiopatología, se puede producir puede ocurrir que el quiste hidatídico puede romperse hacia la cavidad pleural y producir un hidroneumotórax espontáneo con muerte por insuficiencia respiratoria en los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones si es que no se tratan los quistes hidatídicos? ¿Por qué debemos tratar a los quistes hidatídicos? Es decir, para evitar todo este tipo de complicaciones que ustedes ven aquí. Es decir, el hidroneumotórax, las fístulas broncopleurales y empiema, y los quistes también pueden producir la muerte por hemoptisis severa, que es muy raro, más puede haber muerte por asfixia, que es lo más frecuente, se ahogan con su propio líquido, ¿no? O pueden producir muerte por anafilaxia, que también es muy poco frecuente. Por todos estos motivos, estos quistes hidatídicos deben ser tratados en forma apropiada y en forma oportuna. Los antecedentes epidemiológicos, la clínica, la radiología es también un elemento importante para el diagnóstico. Por ejemplo, los quistes hidatídicos no complicados se miran como ustedes observan acá, son imágenes ovaladas o redondeadas, radiopacas, de bordes muy bien definidos, ¿no? Con parénquima pulmonar alrededor generalmente sano. Aquí esta paciente tiene 2 gigantescos quistes hidatídicos, otro aquí, son 4 quistes hidatídicos que tiene. En la radiografía lateral vemos esta zona de acá. Estas son imágenes típicas de quistes hidatídicos que no hay que olvidar. En esta otra imagen vemos varios quistes hidatídicos en ambos parénquimas pulmonares con signos del camalote, es decir, varios quistes hidatídicos complicados. La tomografía de esta paciente es, como ustedes ven ahí, los quistes hidatídicos complicados, algunos no complicados y otros complicados. Y un poco más de lo mismo, lo que hablábamos, pueden haber quistes hidatídicos gigantescos. Vean ustedes, este es un quiste hidatídico que va desde el ápice hasta la base pulmonar con la membrana cuticular sobrenadando.
Esta es la imagen radiográfica lateral de este mismo paciente. Aquí está el signo del camalote. Vean ustedes esta membrana hidatídica que está sobrenadando. Y aquí está el quiste hidatídico. La tomografía de esta paciente es esta de acá, como ustedes ven. Esta línea blanquecina que está como corrugada dentro de este líquido es la membrana cuticular que está sobrenadando y que da cierto signo de camalote en esta imagen. Esta imagen vemos aquí la línea más ondulada, lo que nos demuestra que es el signo del camalote. En un corte coronal vamos a observar la membrana hidatídica aquí, que está dentro del quiste hidatídico gigantesco que va desde el ápice hasta el diafragma. Otro examen importante tenemos los exámenes inmunológicos. Los dos exámenes hoy en día más utilizados y que tienen mejor sensibilidad es el test de ELISA para hidatidosis y el test de Western blot, que nos da una sensibilidad de 60 a 85% para el diagnóstico. Los otros test han sido abandonados en su uso. Un cuarto elemento de diagnóstico es el examen directo de esputo. Esto se debe tomar en los pacientes que han tenido vómica hidatídica. Se ve como esto. Cuando un paciente ha tenido una vómica hidatídica, la expectoración hay que coleccionarla y llevarla rápidamente al laboratorio para que una lámina, inclusive sin tinción, observe en el microscopio esto de acá, que es un gancho del parásito. O puede observar todo el rostelum, ¿no? O una tinción, lo puede tincionar también el laboratorista y puede hacer ganchos a este nivel. O también puede ver proglótides. Si el laboratorista les informa que es positivo, entonces tienen el 100% de seguridad que esto es quiste hidatídico. El tratamiento es de elección el quirúrgico, porque brinda la curación. Los quistes hidatídicos diagnosticados deben ser operados, salvo algunas excepciones muy raras. La operación consiste en planificar 3 pasos. La vía de abordaje, es decir, qué incisiones vamos a hacer, una toracotomía posterolateral, anterolateral, una toracotomía axilar, o una mini toracotomía o una resección de quistes hidatídicos por videotoracoscopía. Luego de que elegimos cuál es la incisión o el abordaje más apropiado, dependiendo del tipo de quiste o del tamaño, etcétera, planificamos qué vamos a hacer con el parásito. Si vamos a hacer solamente la exéresis del quiste sin sacar parte del pulmón, o vamos a sacar el quiste hidatídico resecando parte del pulmón, es decir, haciendo lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. ¿Cuáles son los criterios? Sacaremos solamente el quiste pulmonar si tenemos un quiste hidatídico que no ha dañado el resto del parénquima pulmonar que está alrededor de él. Entonces solo retiraremos el quiste hidatídico. Pero si el quiste hidatídico ha producido una reacción inflamatoria o ha habido una broncoaspiración y hepatización pulmonar alrededor del quiste en forma extensa, entonces sacrificaremos a ese parénquima haciendo lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. Hacer lobectomía o neumonectomía es raro. Lo más frecuente es hacer lobectomía cuando ocurren estas cosas. Y el tercer paso es el tratamiento de la cavidad quística. Cuando retiramos solamente el quiste hidatídico, ¿qué debemos hacer con ese lecho quístico? Lo que se hace generalmente es suturar los bronquios que están abiertos hacia ese lecho y luego hacer el capitonaje, una aplicatura de las paredes del quiste, y así restablecemos la anatomía y evitamos que haya cavidades dentro del pulmón o de la caja torácica que son asiento de complicaciones postoperatorias. Dentro de la extirpación del parásito hay 3 técnicas. La técnica de extirpación del parásito previa inactivación o de Barré, que es la más frecuente, la que más se utiliza, la que enseñamos nosotros a nuestros residentes. La técnica de Arban-Hugón o parto del quiste, que es muy poco frecuente la utilización de esta técnica. Y la técnica de Velarde Pérez Fontana, que también es poco utilizada hoy en día. ¿De qué se trata esta cirugía? La técnica de Barré se trata de hacer una toracotomía posterolateral. Vean, este es un quiste más o menos gigantesco, totalmente. Ustedes vean aquí la membrana adventicia. Este es el parénquima pulmonar. Antes de punzar el quiste se rodea con gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico.
Se punza el quiste, se aspira con una jeringa con llave de triple vía y ustedes ven acá el líquido diatídico transparente, cristal de roca, y esto se elimina para allá. Antes de retirar la aguja, después de haber retirado casi todo el líquido diatídico, se inyecta por esta misma vía cloruro de sodio hipertónico para que mueran los escoles, los parásitos que están allí por deshidratación. Y aquí podemos ver el efecto de la solución hipertónica. Antes de la presencia de la solución hipertónica tenemos acá elementos los protoescolex, y después de la solución hipertónica, pues estos ya han muerto, ya no se los ve. El tiempo de espera que debemos colocar la solución hipertónica dentro del lecho quístico es más o menos de 8 a 10 minutos. Si alguien tiene una pregunta, hable, no hay problema. Si alguien quiere hacer una pregunta, seguimos. Bueno, una vez que hemos aspirado todo el cloruro de sodio hipertónico, lo que hacemos es abrir la membrana adventicia, que es la propia del hospedero, y aspiramos con el Yankauer, ahí se ve la membrana hidratídica al fondo, y luego con pinzas Fester sacamos la membrana hidratídica hacia afuera. De tal manera que el lecho quístico nos va a quedar vacío, pero con los orificios bronquiales que se produjeron al inicio. Estos orificios bronquiales se cierran con puntos en U o puntos en cruz, y luego se hace el capitonaje tal como ustedes observan en el gráfico. Luego de esto se colocan dos drenes y se cierra el tórax. Los dos drenes van conectados a frasco de drenaje bajo sello de agua. Esta es la membrana hidratídica retirada, como ustedes ven allí. La técnica de Arman-Hubón, que es muy poco utilizada, implica en retirar el quiste hidratídico enterito, sin vaciar su contenido. El cirujano lo que hace es corta la membrana adventicia en su 50% o más de la circunferencia del quiste hidratídico, y con el dedo va decolando, va separando la membrana adventicia de la cuticular, y de tal manera de que el quiste hidratídico va saliendo, ¿no? Poco a poco, y al anestesiólogo se le pide que insufle el pulmón, y al insuflarse el pulmón el quiste hidratídico sale hacia afuera, y el cirujano tiene que agarrarlo en sus manos, el quiste hidratídico, o en una riñonera. Por eso se llama parto del quiste. Estas maniobras son un tanto peligrosas porque el quiste hidratídico puede romperse durante esas maniobras y producirse una siembra de la cavidad pleural. Esta técnica solo se hace en quistes hidratídicos pequeños, menos de 5 centímetros de diámetro, y cuya condición es que estén en la periferia del pulmón. Entonces, como hay complicaciones con ruptura del quiste hidratídico, Velarde Pérez y Fontana inventaron el otro procedimiento que implica que con el bisturí, con maniobras digitales, separar el quiste hidratídico, cortando el parénquima pulmonar, dividiéndolo de la membrana adventicia, tal como ustedes ven en el gráfico. De tal manera que el quiste hidratídico sale entero, pero junto con la membrana adventicia, de tal manera que queda un lecho soplante y sangrante que hay que cerrar con puntos. Como les vuelvo a repetir, también tiene como condición que deben ser quistes hidratídicos pequeños y estar en la zona periférica del pulmón. ¿Qué complicaciones tenemos en las cirugías? Hemorragias postoperatorias, fuga de prolongado, fístulas broncopleurales, empiema pleural o siembras pleurales. Pero el porcentaje de complicaciones es menos del 5%. La mortalidad operatoria, es decir, la mortalidad operatoria va desde el día de la operación hasta 30 días después, es baja en nuestro hospital, es alrededor del 0.5%. Y ya para finalizar este tema, el tratamiento médico tiene su lugar, el albendazol de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día, repartido en 3 tomas con comidas. La alternativa es el praziquantel en estas dosis, pero ¿cuándo se da? Como coadyuvante al tratamiento quirúrgico. Algunos grupos quirúrgicos dan 1 mes y 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. Otra indicación para el albendazol es cuando los pacientes presentan hidratidosis primaria múltiple, es decir, decenas de quistes hidratídicos en los pulmones. Entonces hay que darles albendazol. Y una tercera indicación es cuando el paciente tiene contraindicada cualquier tipo de cirugía.
¿Alguna pregunta? Sí, Michelle. Doctor, ¿podría mencionar cuál es la forma infectante para el perro y cuál es para el humano, por favor? Sí, en el ciclo biológico habíamos dicho de que el elemento infestante para el perro son los protoescólex, ¿no? Si nosotros vemos, a ver, les voy a mostrar aquí el PPT. ah, Aquí está. Lo voy a poner en vista grande. Ustedes observen aquí los protoescólex. Estos protoescólex salen del quiste hidatídico, es decir, cuando el perro ingiere el quiste hidatídico, está ingiriendo los protoescólex que ingresan a través de su aparato digestivo hacia el intestino, y en el intestino estos protoescólex se convierten en teño. Y los elementos infestantes por el hospedero intermediario y el hospedero casual, que es el hombre, son los huevos del parásito. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a pasar a hacer el segundo tema rápidamente, este es mucho más corto, aspergiloma pulmonar. Vuelvo a recordar, si tienen una pregunta en el interín, simplemente tienen que hablar, interrumpan la clase, no hay ningún problema y estaremos respondiendo las dudas. Entonces, aspergiloma pulmonar es una infección por hongos y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver los hongos con la cirugía torácica? Lo que pasa es de que en la aspergilosis pulmonar hay tres formas clínicas. Los aspergillus, que son hongos saprófitos, que son ubicuos y están en todo el mundo, dan tres formas patológicas en el ser humano. La forma alérgica bronquial, es decir, el asma bronquial, da la aspergilosis invasiva en pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que toman inmunosupresores, etcétera. Estos hongos se meten al parénquima pulmonar y producen necrosis del pulmón. Y la forma de aspergiloma que se da en pacientes inmunocompetentes. De eso es lo que vamos a hablar, del aspergiloma. De manera que en la definición, el aspergiloma pulmonar es una masa de hongos, es decir, de aspergillus, es una pelota de hongos, que resulta de la colonización y desarrollo de este hongo dentro de cavidades, ojo, cavidades pulmonares preexistentes. Es decir, tiene que haber una cavidad dentro del pulmón para que el hongo se desarrolle allí. Si no hay cavidad pulmonar, no se va a desarrollar el aspergiloma pulmonar como tal. Ustedes habrán escuchado del término micetoma pulmonar. Ese término se refiere a un concepto mucho más amplio. Se refiere también a una masa de hongos, pero no exclusivamente a Aspergillus, sino puede ser a cualquier tipo de hongo. Puede ser Cándida, Cedosporium, Zygomycetos, Aspergillus también. Es decir, todos estos hongos entrando hacia una cavidad pulmonar preexistente, forma una pelota y da la misma sintomatología que Aspergillus. Lo que pasa es de que hablamos de Aspergillus porque este es el hongo más frecuentemente presente en estas cavidades pulmonares y que dan patología en el ser humano. Existen más de 200 especies en el mundo y Doctor, como ustedes ven disculpe, en este video, lo que se ve aquí son esporas doctor, de estas formas miceliares. Sí, sí, disculpe, las dime. diapositivas no están proyectadas. A ver, 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 un ratito. Yo pensé que estaba mirando un ratito. Un ratito voy a entrar a...
Ahora, Sí, doctor, ahora díganme sí. por favor si las pueden ver. Sí, ahora sí, doctor. Ya. Entonces, ya. Ven ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Entonces, en este video ustedes pueden ver estos hongos de Aspergillus, ¿no? En sus formas, este, naturales, en donde todos los puntitos que salen de los hongos son las esporas. Estas esporas son muy pequeñitas, pesan muy poquito, son invisibles al ojo humano, y estas esporas están flotando en el medio ambiente y estas esporas pueden ser inhaladas. Es más, todos nosotros probablemente inhalemos esporas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como ustedes observan allí. Todas estas esporas van a producir pues enfermedad en el hombre. Pero existen más de 200 especies de Aspergillus en el mundo, pero felizmente pocas causan enfermedad. Y de esas pocas, solo 4 son las que causan enfermedades. Esas 4 especies son los que ustedes ven acá: el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, el Aspergillus tertius y el Aspergillus niger. De estas 4 especies, el Aspergillus fumigatus es el que más produce enfermedad en el ser humano. ¿Dónde habitan estos Aspergillus? En las zonas donde hay descomposición de materia orgánica, por ejemplo, en las chacras, en los parques, es decir, también en las zonas rurales, donde hay mucha descomposición también de material orgánico. En las grandes ciudades como la nuestra, Lima, Lima es muy húmeda, hay mucho moho, mucho hongo, hay mucho asma también, probablemente a causa de estos hongos. Y también en el interior de las casas, donde hay mucha humedad y se forman pues mohos, también probablemente estén ahí los Aspergillus. De tal manera que estos Aspergillus, como les vuelvo a repetir, son ubicuos y es decir, que están en todas partes. Entonces, no es suficiente que el hongo ingrese al parénquima pulmonar y produzca pues un aspergiloma. Hemos comentado de que tiene que haber una cavidad pulmonar preexistente. Y en nuestro país tenemos una alta incidencia de tuberculosis pulmonar. Entonces, los pacientes que tienen secuelas de tuberculosis pulmonar, como por ejemplo secuelas fibrocavitarias, como ven aquí en el esquema, eso les hará ser propensos o tener factores de riesgo para tener aspergiloma. Nosotros hemos hecho un trabajo en nuestro hospital a lo largo de 11 años aproximadamente y hemos encontrado 444 casos que hemos operado de aspergiloma, que es la casuística más grande del mundo. Ustedes pueden observar y comparar si hay algún artículo que supere esto, y si es así me avisan. Ustedes van a ver que la mayoría de estos pacientes que hemos operado de aspergiloma pulmonar han tenido un antecedente de tuberculosis, y en las secuelas post-tuberculosas, que en este caso es el 96%, se ha formado aquí dentro el aspergiloma. Las bronquiectasias también son asiento de aspergilomas. En nuestro trabajo, 2.7% solamente. Los accesos pulmonares crónicos de meses o años de evolución también pueden ser un factor de riesgo, que en nuestro estudio hemos encontrado solamente el 0.7%, e hidatidosis pulmonar en el 0.445%, que es poco frecuente. Entonces, las secuelas cavitarias post-tuberculosas son el principal factor de riesgo para esta enfermedad. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: de todos los pacientes que tienen tuberculosis en el país, que son muchos, ¿quiénes curan con secuelas cavitarias? Hay una gran variación. Se dice que están entre el 8 y 35% de los pacientes que curan con cavernas. Entonces, si ustedes sacan su cuenta de cuál es la incidencia de tuberculosis en el país,
le sacan este porcentaje de 8 a 35%, ese es el número de pacientes o de personas que tienen cavernas en sus pulmones y están caminando en las calles sin mayor problema porque curaron la tuberculosis. Pero estas personas, a lo largo del tiempo, pueden tener un proceso patológico producido por el aspergiloma pulmonar que coloniza esas cavidades y da la sintomatología generalmente de tos y hemoptisis. Y si este hongo produce hemoptisis, puede producir hemoptisis leve, moderada o masiva. Si produce hemoptisis masiva, mata a las personas. Se dice que las personas que tienen hemoptisis leves, el 30% de las personas que tienen hemoptisis leves van a tener hemoptisis masiva en algún momento y peligrar su vida. La mortalidad por hemoptisis masiva va del 5 al 28%. Por este motivo, como ustedes ven, las inhalaciones de esporas de Aspergillus invaden las cavernas que han quedado como secuela y al ingresar las esporas a estas cavernas se forma una pelota de hongos dentro de esa caverna y esta pelota de hongos va a producir sangrado. Hay varias teorías que nos dicen cómo es que se produce sangrado dentro. El hecho es de que estas pelotas de hongos producen sangrado dentro de la caverna y ese sangrado sale al exterior como hemoptisis. El paciente expectora y se produce hemoptisis de diversa cuantía. Cuando son hemoptisis severas puede comprometerse la vida del paciente. El asunto está en saber qué pacientes van a hacer hemoptisis de los que tienen hemoptisis leves. Entonces, es por eso de que yo no puedo decir si el paciente que viene con aspergiloma pulmonar y tiene expectoración hemoptoica no va a hacer hemoptisis masiva en algún momento. Entonces, lo que hacemos, como no sabemos quién va a tener el peligro de muerte por hemoptisis masiva, lo que hacemos es, hemos tomado en consideración en nuestro servicio, en nuestro hospital, que todo aspergiloma pulmonar diagnosticado debe ser operado para evitar que las personas se mueran por hemoptisis, porque nosotros vemos muchos pacientes que vienen a nuestro hospital con hemoptisis masiva, ya muy graves y en peligro de muerte. Entonces, ¿pero por qué se produce mucha hemoptisis? Hemos dicho que aspergiloma pulmonar produce más hemoptisis en volumen y en frecuencia que tuberculosis. ¿Cuál es la explicación a esto? Cuando se produjo la tuberculosis en su debido momento en estos pacientes, se dejaron secuelas y estas cavernas están ricamente irrigadas por ramas de las arterias bronquiales, que a su vez estas ramas de las arterias bronquiales dependen de las arterias bronquiales, que a su vez dependen de la arteria aorta, son ramas directas de la arteria aorta. Entonces, ustedes sabrán que las presiones sanguíneas dentro de las arterias bronquiales se saltan, de tal manera que si se produce una úlcera dentro de la cavidad, dentro de la caverna post-tuberculosa, se va a producir hemoptisis de gran cuantía. Entonces, algunos dirán, bueno, entonces, para evitar que sangre los pacientes, lo que hago es embolizar, es decir, obstruir las arterias bronquiales y asunto acabado. Pero no es así. Lo que ocurre en aspergiloma pulmonar es que se producen neoformación de vasos que irrigan o van a irrigar las cavernas pulmonares, ramas provenientes incluso de las arterias intercostales que nada tienen que ver con la irrigación pulmonar, o ramas de la arteria mamaria interna, o incluso ramas de la arteria subclavia, que van a dar ramas anómalas e irrigación anómala alrededor de las cavernas. Entonces, es por eso de que el índice de éxito de las embolizaciones de las arterias bronquiales con fines de socavar la hemoptisis es baja en aspergiloma pulmonar. ¿Dónde se ubica el aspergiloma pulmonar en los pacientes que hemos operado? Obviamente, si la tuberculosis es el factor de riesgo más importante, los aspergilomas más frecuentemente se localizarán en los lóbulos superiores. Si ustedes suman esos porcentajes, vemos que más o menos el 80% de los aspergilomas operados se ubican en ambos lóbulos superiores. Hay porcentajes en menor cuantía en combinaciones del resto de los lóbulos pulmonares, tal como ustedes están viendo los porcentajes ahí. Los aspergilomas se clasifican en simples y complejos.
Aspergilomas simples son aspergilomas que crecen, como ustedes ven aquí en esta radiografía simple, en cavidades bulosas. Vean la tomografía que es mucho más clara, una cavidad de paredes muy fina, son bulas. Dentro de estas bulas se forman estos aspergilomas y se les llama aspergilomas simples. ¿Por qué? Porque generalmente causan poca hemoptisis y el parénquima circundante alrededor de estas bulas generalmente es normal. Y esto tiene también un correlato quirúrgico, porque los aspergilomas simples tienen menor posibilidad de complicaciones postoperatorias. En tanto que los aspergilomas complejos generalmente son aspergilomas que se forman en cavidades posttuberculosas o post-absceso pulmonar, etc., como ustedes están viendo aquí. Es un paciente que ha tenido tuberculosis, vean una cavidad enormemente grande en el lóbulo superior y dentro se ha formado el aspergiloma pulmonar. Y el parénquima pulmonar alrededor está muy enfermo y probablemente está muy irrigado. Entonces, estos pacientes son mucho más difíciles de operar, traen mucho más complicaciones, etc. ¿En quiénes se da más el aspergiloma pulmonar? En nuestro estudio, el 59% de los que hemos operado han sido en sexo masculino, 41% sexo femenino. Y en el grupo etario, en ambos grupos etarios, entre los que están entre los 29 y 30 años de edad, son los que más han tenido aspergiloma pulmonar. Esto coincide con la edad de adquisición de la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué o cómo es que o qué sintomatología presentan los pacientes con aspergiloma pulmonar? Hay dos grandes síntomas, como ustedes ven en sus porcentajes: tos y hemoptisis. Los pacientes que vienen con tos y hemoptisis hay que pensar no solamente en TB, sino en aspergiloma pulmonar. Menos porcentaje, menos sintomatología en cuanto a su presentación son la expectoración purulenta, al examen la auscultación de un soplo cavitario, baja de peso, dolor torácico, fiebre, etc. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el consultorio, en la emergencia, que viene con tos y expectoración hemostoica o franca hemoptisis o hemoptisis masiva, debemos pensar en aspergiloma. ¿Qué exámenes auxiliares debemos pedir? Bueno, hay que pedir una radiografía de tórax inicialmente, ¿no? Y vamos a ver luego qué se ve. Antes, en los libros ustedes van a observar que se reporta que hay resoluciones espontáneas, o sea, es decir, el aspergiloma pulmonar desaparece sin hacerle nada en menos del 10% de los casos, pero esto es muy infrecuente. Por ahí habré visto un paciente que ha ocurrido esto en 20 años que llevo de cirujano de tórax. Pero más del 50% originan hemoptisis, ya sea leve o moderada, que esto es muy frecuente, o hemoptisis masiva que compromete la vida. Entonces, la radiografía simple de tórax nos va a dar un signo importante que es el signo de Monod. El signo de Monod es este signo que ustedes ven aquí en la radiografía, aquí en el lóbulo superior derecho de este paciente. Ya no hay lóbulo superior, es toda una caverna enormemente grande, y dentro de esa caverna ha crecido esta pelota de hongos que está rodeada por aire dentro de la caverna. Ese es el famoso signo de Monod que adquirió el nombre gracias a quien lo describió. En la tomografía axial computarizada se ve mucho mejor. Vean ustedes unas paredes gruesas, irregulares, y dentro de esa caverna se ha producido esta pelota de hongos con aire alrededor, el signo de Monod visto en la tomografía computarizada. Algunas veces no se ve nada en la radiografía de tórax, pero en la tomografía sí se puede observar el signo de Monod, es más sensible la tomografía de hecho. A veces hay imágenes redondeadas mal definidas, en fin. Aquí vemos otras imágenes del signo de Monod, esta vez en un paciente en el hemitórax izquierdo. Vean un aspergiloma enormemente grande dentro de una cavidad de paredes irregulares con parénquima pulmonar alrededor dañado con bronquiasis. Esto. Y eso es, sí, muy bien. Sí, porque tenía 13. He subido 114. Y hoy tomamos el vino. Hoy nos acabamos el vino. En su micrófono, por favor.
qué Vayan. bueno. Bueno, entonces aquí tenemos otra imagen radiológica donde el pero está reemplazado por una gran caverna y dentro hay una masa de hongos totalmente irregular. La tomografía de este paciente es esta. El corte coronal, veamos el aspergiloma aquí, y en corte sagital el aspergiloma a este nivel rodeado de aire dentro de una gran caverna. El diagnóstico microbiológico es importante porque acuérdense de que aspergiloma, micetoma puede deberse a aspergillus o a otros hongos. El aspergillus, como es el más frecuente, lo vamos a ver en la microscopía simple, como ustedes ven aquí en esta imagen, y al cultivo, el aspergillus fumigatus se ve de esta forma. ¿Por qué operar? Porque el tratamiento médico produce más muertes que en el tratamiento quirúrgico, es decir, al revés decimos, el tratamiento quirúrgico salva más vidas que con el tratamiento médico. La otra explicación es porque el tratamiento médico, es decir, los antifúngicos, ya sea endovenosos u orales, no ingresan en concentraciones inhibitorias adecuadas dentro de la caverna y es por eso que el hongo no muere por la presencia de estos antifúngicos. En cambio, la resección pulmonar es curativa. ¿Qué hacemos como protocolo en nuestro hospital? Dividimos a los pacientes con aspergiloma pulmonar en aptos para la resección pulmonar y no aptos para la resección pulmonar. ¿Cómo hacemos la división? Son aptos para la resección pulmonar aquellos pacientes que tienen una capacidad vital forzada más del 50% y un BEF1, es decir, un volumen expiratorio forzado al primer segundo, más de 1000 centímetros cúbicos. Si tienen estos valores por encima, entonces son aptos para la resección pulmonar, es decir, se pueden hacer lobectomías, bilobectomías, hasta neumonectomías. Pero si tienen valores por debajo de los mencionados, no se les puede hacer ninguna resección pulmonar. En los que son aptos para la resección pulmonar, ¿qué hacemos? Los dividimos en los que tienen hemostasis leve o moderada, o en los que tienen hemostasis masiva. Los que tienen hemostasis leve o moderada, les indicamos cirugía en forma electiva, es decir, los preparamos, etc. Los que tienen hemostasis masiva, les indicamos resección pulmonar, cirugía de urgencia o de emergencia. ¿Qué hacemos con los pacientes que no son aptos para la resección pulmonar? Es decir, no se los puede operar, no se les puede sacar parte del pulmón y el aspergiloma, por lo tanto. Entonces tenemos que hacer técnicas paliativas. Uno de ellas es la embolización bronquial, ¿no? Que ustedes me han escuchado decir de que no tiene tanta efectividad como en otras embolizaciones por otro tipo de patologías. La aspergilectomía o la colocación de un catéter directamente hacia la cavidad donde contiene el aspergiloma y se le inyecta ahí anfotericin B directamente. Pero esto disminuye la hemostasis, pero no es curativo. ¿Cuáles son las complicaciones, o mejor dicho, cuáles son las complicaciones quirúrgicas que hemos tenido en nuestro hospital? Cirugía electiva las hemos hecho en el 91% de los casos y cirugía de urgencia en el 9%. ¿Cómo se hace la incisión? Ustedes vean, la cabeza del paciente está aquí arriba, los pies están para acá, esta es la espalda del paciente y el pecho está hacia acá adelante. Esta es una incisión posterolateral en S itálica. Es una incisión tal como describe el libro. Se corta la piel, celular subcutáneo, previa anestesia, previa asepsia, antisepsia, como saben, y se coloca el finoquieto separando las costillas, y ustedes vean acá, podrán diferenciar aquí parénquima pulmonar. Vean ustedes, esto es lo que se ve en el tórax abierto. Este es el parénquima pulmonar totalmente fibrosado, ¿no? Que se está dividiendo con el electrocauterio, separando de la pleura parietal, ¿no? Con el electrocauterio, y durante esas maniobras tenemos abundante sangrado, porque los aspergilomas, ustedes saben que están ricamente irrigados por arteriolas de neoformación patológicas. De tal manera que en el avance de esta cirugía, en esta foto, vemos todo esto es el parénquima pulmonar, totalmente fibrosado. Todo esto está amarillo, normalmente el parénquima pulmonar es rosadito, pero esto está totalmente fibrosado y esto es todo el pulmón izquierdo. Lo que ven ustedes aquí, lo que ustedes ven aquí
es el mediastino. Y en esta foto vemos el mediastino aquí, o sea, el pericardio, y aquí el callado de la aorta y la aorta ascendente, y no ven pulmón porque aquí se le ha hecho neumonectomía. Aquí ustedes ven estos hilos morados de color azul, que son las suturas que se han puesto al muñón bronquial. Aquí en esta otra fotografía es para que ustedes observen, ojalá que haya el video, parece que no funciona. Ustedes vean aquí la pared torácica, ¿no? Y esto es el pulmón totalmente fibrosado que se está separando y cuesta mucho trabajo, muchas horas de cirugía, 6, 8, 10 horas, hasta a veces 12 horas de cirugía hemos tenido allí, y con sangrados muy importantes propios de la patología esta. Las cirugías que hemos realizado son lobectomías en el 54% de los casos, neumonectomía 20% y en menor porcentaje combinaciones de resecciones pulmonares. Piezas quirúrgicas, ya estamos por terminar. Estas son, vean ustedes, este es el pulmón, el lóbulo superior izquierdo. Aquí hay un misetoma partido por la mitad. Aquí hay otro misetoma y acá hay un tercer misetoma. Esta es una pieza mucho más fresca que le hemos tomado para que ustedes puedan verla. Hemos abierto la cavidad posttuberculosa y dentro está el aspergiloma pulmonar con este aspecto. Otra imagen donde ustedes vean el ápice del lóbulo superior ha sido cortado para que ustedes puedan ver el aspergiloma aquí. Complicaciones postoperatorias se tienen más o menos en el 20% de los casos. Son cirugías muy difíciles, muy complejas, y las complicaciones que hemos tenido son infección de herida operatoria, empiema pleural, cavidad pleural residual, fístula broncopleural en estos porcentajes. La mortalidad operatoria, 7 casos de pacientes fallecidos de entre los primeros 30 días de la operación, de 444 casos operados, lo que nos da un porcentaje de 1.6%, que es muy baja para este tipo de cirugías que es muy compleja. Esta es la última diapositiva para que ustedes comparen los otros trabajos que están publicados en las revistas internacionales, comparado con los pacientes que hemos operado en nuestro hospital. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. Para realizar Buenas el tardes. diagnóstico, ¿es suficiente hacer una radiografía de tórax? O como en el caso, por ejemplo, de la hidatidosis, se puede hacer unas pruebas inmunológicas, o solamente basta con la radiografía. Muy buena pregunta. El diagnóstico de aspergiloma pulmonar o misetoma pulmonar se basa en 3 pilares fundamentales. La clínica, ¿no? Es decir, la sintomatología, que es, ustedes han visto tos y hemotisis, ¿no? Una hemotisis más o menos importante. El segundo aspecto importante en estos 3 pilares son las imágenes radiológicas, la radiografía de tórax o la tomografía computarizada. Y el tercero, que creo que me parece que he obviado eso, es los exámenes serológicos, es decir, la inmunodifusión para Aspergillus. Son test en donde se saca un poco de sangre y se manda a hacer la inmunodifusión. En estas, la mayoría tiene una sensibilidad de aproximadamente un 80%, 85%, generalmente es 80% de la inmunodifusión para Aspergillus, pero hay falsos positivos y falsos negativos. Cuando yo tengo una imagen radiológica sugerente de un misetoma, es decir, está el signo de Monod, y tengo un examen inmunológico negativo,
debo seguir sospechando que es aspergiloma pulmonar, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, César. Doctor, una pregunta. Cuando se refieren a micetoma, ¿se refiere al signo de Monod o es un sinónimo de aspergiloma? Ya, como mencioné arriba en las primeras diapositivas, micetoma pulmonar es un término amplio que involucra a la infección, a la formación de una pelota de hongo dentro de una caverna, ¿no? Por un hongo, que puede ser aspergiloma, cándida, pseudosporium, etc. Pero cuando nos referimos a aspergiloma pulmonar, estamos diciendo que es la formación de una pelota de hongos producida específicamente por el hongo Aspergillus. Ese es el término. No sé si he respondido a tu pregunta. Jimmy. Doctor, una consulta. Como es aunque la terapia de elección no sea farmacológica, sino quirúrgica, ¿hay algún algoritmo, así como en el caso de la hidatidosis, que me permita ser de ayuda antes de llevarlo al paciente al quirófano? Como por ejemplo en la hidatidosis se recomienda dar albendazol antes de, de- de la cirugía. En este caso, ¿también hay algún fármaco que de una u otra manera ayude antes de llevarlo al quirófano al paciente? No, no hay. Es más, ¿por qué no se da los antifúngicos? Porque los antifúngicos no ingresan dentro de la caverna que contiene al micetoma o aspergiloma en concentraciones inhibitorias mínimas adecuadas. De tal manera de que nosotros, como tú ves, tenemos 444 casos operados, que es una casística muy grande, muy, muy, muy grande para este tipo de patología, y a ninguno de ellos le hemos dado antifúngicos ni pre ni posoperatorio. ¿Por qué? Porque la cirugía es curativa. O sea, sacamos el óvulo junto con la caverna que contiene al hongo y se curó el paciente. Ya no va a tener hemostisis, etc. Entonces, y es más, no hemos visto infecciones por Aspergillus en la cavidad pleural, que sería lo que ocurriría cuando se abren accidentalmente estas cavernas durante la cirugía. Y se da eso sí, más bien en algunos pacientes inmunodeprimidos, pero que es muy raro. Nosotros hemos operado pacientes con diabetes, algunas con HIV, con hepatitis, y bueno, no hemos tenido la necesidad de dar antifúngicos. Así que no es recomendable, no es necesario, no es indispensable dar antifúngicos en el preoperatorio y tampoco en el posoperatorio, salvo que algunas veces los pulmones están tan adheridos a la pleura que en la disección pulmonar, como uno no puede diferenciar qué cosa es pulmón y qué cosa es pared, y eso es cierto, ustedes se podrán admirar por lo que estoy diciendo, a veces uno puede ingresar a la cavidad que contiene el micetoma en forma inadvertida y todo el micetoma verterse hacia la cavidad pleural. En esos casos simplemente limpiamos con yodopovidona, y algunos, cuando ha sido una eliminación o una extravasación de gran cantidad de hongos, podemos dar antifúngicos como anfotericin B por vía endovenosa. Pero eso es sumamente raro que hagamos. Muchas gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta más? Yo les hago una pregunta y si me la pueden contestar. ¿En algún momento he dicho que el Siremonot es patognomónico de aspergiloma? No, doctor. No es. No, doctor, no Claro, dijo no. eso. Así es. Entonces, si a ustedes les preguntan en el examen teórico, lo que sea,
¿El signo de Monod es patognomónico de aspergiloma? La respuesta es no. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la otra patología en donde puede haber este signo y no ser aspergiloma? Bueno, eh, ustedes saben que los pacientes que tienen cavernas dentro del pulmón, en algún momento pueden sangrar, pueden tener hemoptisis, aún si no tienen hongos dentro de esa caverna. Y algunos pacientes pueden sangrar más de la cuenta, es decir, tener hemoptisis más o menos importantes. Entonces, como ocurre, como ustedes podrán pensar, la sangre proviene las úlceras que se pueden formar en la pared de estas cavernas, la sangre cae dentro de esta caverna y es expectorada por el bronquio. Pero muchas veces la sangre no es totalmente expectorada, se forman coágulos dentro. Entonces, estos coágulos se amoldan a la morfología de la caverna y dan imágenes como si fuesen pelotas. Y cuando le toman una radiografía puede corresponder a un coágulo y no un micetoma. Entonces, es por eso que el signo de Monod no es patognomónico de aspergiloma pulmonar. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, si no tenemos más preguntas y habiendo agotado los temas que nos hemos propuesto dar hoy día, espero que haya sido claro la exposición y si no, yo les invito a que me hagan preguntas en cualquier momento. Mi grupo tiene mi teléfono, pueden preguntar por WhatsApp, etcétera, y yo estoy presto a contestarles sus dudas, etcétera. Los PPTs, no me acuerdo si los he puesto en el, en el entorno. Si es que no los he puesto, les prometo que lo voy a colgar para que ustedes puedan tenerlo, para que puedan tener una guía para estudiar para su conocimiento y para el examen. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Nada? Muy bien. De nada, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, entonces ya nos despedimos hasta la próxima en las prácticas que me toca y bueno, estudien. Gracias.